Hay episodios de Bob Esponja que se graban en la memoria por su humor absurdo, y hay otros que simplemente no se olvidan por lo incómodos que son. Hoy hablaremos de uno de los capítulos más turbios, extraños y psicológicamente inquietantes de toda la serie, Clarinetelandia. El episodio comienza con una premisa banal. Calamardo teme que alguien toque su clarinete. Una reacción exagerada, sí, pero coherente con su carácter. El clarinete representa mucho más que un simple instrumento. Es su ego, su arte, su último refugio emocional en un mundo que lo frustra constantemente. Don Cangrejo le ofrece una solución absurda, una bóveda ultra segura dentro del propio crustáceo cascarudo. Y es aquí donde lo cotidiano empieza a deformarse. ¿Por qué habría una bóveda bancaria dentro de un restaurante de comida rápida? La lógica se fractura. Y lo más inquietante, nadie lo cuestiona. Todo parece formar parte de una realidad que empieza a desmoronarse sin que los personajes lo noten. Esto es solo el principio. Calamardo entra en la bóveda, y sin ninguna transición lógica, accede a otra dimensión. Clarinetelandia, un espacio donde las reglas físicas no aplican. Ambientes flotantes, luces estroboscópicas, objetos fuera de contexto. Pero el elemento más desconcertante no es el entorno, es Bob Esponja. Su comportamiento cambia drásticamente. De ser el vecino molesto de siempre, pasa a convertirse en una figura casi demoníaca. Un ente impredecible, aparece y desaparece sin explicación. ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja, espera! Utiliza máscaras que cubren su rostro, se mueve de forma errática, su lenguaje corporal es antinatural, su risa ya no es la risa infantil y alegre de siempre, aquí es incómoda, forzada, casi burlona, parece saber más de lo que dice, como si estuviera consciente de que está dentro de la mente de Calamardo, manipulándolo, desorientándolo. Por momentos, Bob Esponja ya no parece un personaje, sino un símbolo del caos, un elemento desestabilizador que alimenta la ansiedad y la paranoia. Y aquí, hay un detalle que muchos podrían pasar por alto, pero que termina siendo una de las frases más perturbadoras del capítulo. Cuando Calamardo ya está al borde, cuando su mente empieza a fracturarse, Patricio suelta una frase, casi como quien no entiende nada, pero al mismo tiempo, lo entiende todo. La presión. Es la presión, un chiste, sí, pero también una verdad dolorosa, porque toda esta experiencia, todo este descenso a la locura, no es otra cosa que la acumulación de años de frustración, de represión emocional, de humillación constante. La presión es el verdadero enemigo invisible de Calamardo, y esa frase, dicha por uno de los personajes más insensibles e inconscientes de la serie, suena casi como una burla cruel del propio guión, como si el mundo entero estuviera conspirando para quebrarlo. En un primer nivel, puede parecer un simple chiste, una línea absurda de Patricio para rellenar espacio, pero si observamos el capítulo completo y el deterioro mental de Calamardo, la frase cobra un significado mucho más oscuro. Clarinetelandia no es solo surrealista, es opresiva, una pesadilla sensorial donde no hay puntos de anclaje, no hay una lógica narrativa, no hay un enemigo claro, solo confusión. Bob Esponja, siempre Bob Esponja, rondando en el fondo, observando, interrumpiendo, invadiendo el espacio personal de Calamardo, de formas que rozan lo psicológico, lo incómodo, casi lo perturbador. Aquí, Bob Esponja ya no es un simple secundario gracioso, es el catalizador del colapso. Su actitud parece una mezcla entre indiferencia y disfrute morboso por ver a Calamardo perder la razón. ¿Está Bob Esponja consciente de lo que hace? ¿Es todo esto una metáfora visual de cómo Calamardo percibe a Bob Esponja en su peor momento mental? Esa ambigüedad es precisamente lo que hace este capítulo tan inquietante. De repente, todo termina, Calamardo aparece fuera de la bóveda, como si nada hubiera pasado, pero su expresión lo dice todo. Ya no hay frustración, solo vacío. El clarinete ya no importa. La experiencia ha dejado una huella que no se borra. Bob Esponja vuelve a ser el de siempre, pero ahora, nosotros como espectadores, ya no podemos verlo igual. Sabemos que, en algún rincón, existe ese otro Bob Esponja, el que habita en la distorsión mental de Clarinetelandia. Llegados a este punto, la gran pregunta es inevitable. ¿Todo lo que vimos ocurrió realmente? ¿O fue una representación visual de la mente de Calamardo, colapsando bajo su propia presión? Y si observamos con atención, todo apunta a lo segundo. No hay transición lógica entre el mundo real y Clarinetelandia. La bóveda funciona como un símbolo clásico en la narrativa psicológica. Un espacio cerrado, aislado, donde la mente queda atrapada. La forma en que el entorno se distorsiona. La forma en que Bob Esponja actúa de manera casi sobrenatural.
las reglas del espacio-tiempo rompiéndose, los elementos flotantes, las máscaras, las luces imposibles. Todo tiene la estructura típica de un episodio de disociación o brote psicótico en el lenguaje audiovisual. Calamardo, desde el inicio del capítulo, muestra rasgos de estrés acumulado. Su obsesión por proteger el clarinete es casi una metáfora de su frágil estabilidad emocional, y la constante invasión de Bob Esponja en su espacio personal funciona como el detonante final. Cuando entra a la bóveda, metafóricamente, entra en su propia mente, un espacio donde sus miedos, su frustración y su odio reprimido hacia Bob se manifiestan como un mundo distorsionado, confuso y hostil. Clarinetelandia no es un lugar físico, es un estado mental, el regreso repentino al mundo real, con una expresión vacía, sin explicación de lo ocurrido. Es el clásico recurso narrativo que representa el despertar después de un episodio disociativo o psicótico. La gran ironía es que todos a su alrededor siguen como si nada. La vida continúa, el trabajo sigue. Bob Esponja vuelve a ser el mismo de siempre, pero Calamardo, ya no. Algo dentro de él se rompió. Y eso es lo más inquietante de este capítulo. Clarinetelandia no terminó cuando salió de la bóveda, porque cuando el colapso es mental, nunca hay una salida real. Este episodio es una anomalía dentro del universo de Bob Esponja, un experimento de horror psicológico, escondido dentro de una serie infantil. Clarinetelandia es la representación del desgaste emocional de un personaje que lleva años al borde, hasta que finalmente se rompe. Y lo más perturbador es que el propio guión nunca te lo confirma. Nunca sabrás si fue real o solo la representación más cruda de una mente al límite. Por eso, este capítulo no es solo raro, es incómodamente humano. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te gustan este tipo de videos donde exploramos el lado más oscuro y psicológico de series que marcaron nuestra infancia, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. ¿Tú también pensaste que algo no estaba bien en Clarinetelandia? Nos vemos.